Venimos en la serie de Efesios, ¿recuerdan? Y la semana pasada estuvimos en la segunda parte del tema de la madurez, que la madurez del cristiano honra y glorifica al Señor. Sin embargo, hoy vamos a hacer un pare a la serie que veníamos sobre esta carta tan bella del apóstol Pablo. Y haremos el pare porque hay hermanos en la iglesia que están viviendo situaciones difíciles, situaciones de angustia, necesidades que claman una palabra de parte del Señor. Y como cuerpo, que es lo que hemos venido aprendiendo, pues si un miembro está lastimadito, todo el cuerpo tiene que sentirlo. Así es que en ese sentido, pues la intención hoy es traer una palabra de aliento, una palabra de parte del Señor que nos ayude a fortalecer la fe, a tener esperanza en el Señor. Y qué mejor que ver un episodio de uno de los hombres más significativos en la palabra de Dios, que es el rey David, y ver cómo él vivió diferentes situaciones difíciles, y ahí estuvo Dios con su mano extendida rescatándole. Y el Dios que lo rescató a él es el mismo Dios nuestro. A veces como que pareciera que pensamos que Dios ya es diferente. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios fiel. ¿Y por qué? Pues para que recordemos que Él es nuestro refugio seguro en medio de la tempestad, en medio de las dificultades. Y para ello entonces vamos al capítulo 18 del Salmo. Este Salmo fue escrito por el rey David. Algunos dicen que lo escribió al final de sus días, ya en su vejez, al final de sus días. Y entonces pareciera como que el rey David miró hacia atrás y vio todo lo que había vivido y vio cómo en los diferentes episodios de dificultades que tuvo en la vida, la misericordia de Dios siempre lo acompañó. Y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este cántico, un cántico de alabanza al Señor, porque siempre lo libró de sus enemigos, Y vamos a ver primero la alabanza que él hace. Y lo primero que él hace es alabar a Dios. Luego el segundo punto que vamos a mirar hoy en la predicación expositiva es cuál es la razón, por qué él alaba al Señor. Y espero que en esa enseñanza usted se identifique con el rey David. La alabanza de gratitud de David al rey, versículos 1 al 3. Y empieza el rey David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Padre, te rogamos, Señor, que tu palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestro ser y dé el fruto que tú esperas, Señor. Que derribe toda fortaleza que no quiera que te conozcamos, Señor. Y que tu servidor, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo para poder ser fiel a tu enseñanza. Amén. Cuando alguien nos hace un gran favor, un favor que usted, caramba, usted necesita algo y al fin aparece alguien que le hace ese gran favor, no nos alcanzan las palabras para dar agradecimiento, ¿cierto? Queda uno corto. Y es más, queda uno casi que comprometido. Lo que tú necesites, ahí estoy. Lo que tú necesites, ahí estoy. Y fue lo que hizo el rey David. Mire cómo se desvive en palabras de alabanza
para nuestro Dios. Y en todo eso usted va a ver una palabra que se repite: mío, mi escudo, mi Salvador, mi Dios. Y eso tiene una gran enseñanza en ese sentido. David levanta su alabanza a Dios sin escatimar palabras. Sin escatimar palabras. Y en medio de toda esta alabanza, usted lo que observa es que David está hablando de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Roca. Roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es Dios. Esta alabanza nos deja ver lo que Dios era para David. Y la pregunta que tenemos que comenzarnos a hacer es: ¿eso es Dios para mí? Porque a veces nos quedamos es con meros conceptos. Ah, sí, Dios es la roca de la salvación. Pero venga, ¿es su roca? ¿Es su escudo? Y David nos deja ver aquí, en medio de la alabanza, cuánto conocía él al Señor. Pero no un conocimiento de concepto, sino un conocimiento de relación, de intimidad. En la medida en que usted conoce más al Señor, entonces usted se va apropiando de quién es Él. Y puede llegar a ese punto de David. Y allá debemos llegar. Mi salvación, mi roca. Ahora, como rey, David conocía la importancia. Recuerden que estos escritos de la Biblia inicialmente no fueron para usted y para mí. Fueron escritos para esta audiencia de esa época. Y esta era una audiencia de reyes, de castillos, de fortalezas, de guerras entre reinos. Así es que David conocía muy bien la importancia de un castillo fuerte. Si han tenido la oportunidad de ir o ver por televisión el castillo de Cartagena, son fuertes. ¿Por qué? Porque dentro del castillo vivía el rey, estaba la comunidad y era normal los ataques en cualquier momento. Entonces David sabía la importancia y echa mano de eso, ¿no? De un castillo, de una fortaleza. David conocía muy bien las montañas que habían en su época, y estas hendiduras y cuevas eran el lugar perfecto para refugiarse. De hecho, en una de las persecuciones que dio Saúl, él se pudo refugiar en una de las cuevas, en una cueva. Y es lo que él está expresando. Recuerden que para nosotros comprender la palabra de Dios, Dios muy lindo, ¿no? Les hizo escribir en un lenguaje que todos comprendiéramos. Todos comprendiéramos. Pero hay algo interesante aquí. Y es que para David Dios no era un montón de conceptos. Él no dice Jehová es roca. No. Él dice Jehová es mi roca. Para él Dios no era la fortaleza. Para David, Dios no era la fortaleza, Dios era su fortaleza. David en Dios se sentía, ¿qué nos expresa esto? Seguro, confiado, protegido, como en su propio castillo. Ahora, es tal su confianza en Dios que en el versículo 3, obsérvenlo, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Por supuesto que es digno de ser alabado, solamente Él. Invocaré a Jehová y seré salvo de mis enemigos. No está hablando en pasado, está hablando en futuro. Este Jehová, este Dios que de aquí para atrás ha sido mi refugio, mi castillo, mi escudo, mi fortaleza, es el Dios en quien confío y a Él invocaré hacia el futuro y Él me salvará. ¡Qué seguridad! Pero es una seguridad que da ¿qué? La relación, el conocimiento de Dios. Eso no lo da la religiosidad. Eso no lo da una religión. Eso lo da una relación, y era lo que David tenía con el Señor.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios? Porque su relación más importante es la relación con Dios. No es su relación con su pareja, ni con sus hijos, ni con su jefe. Recuerden que Jesús dice, quien no me ama más que a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, incluso a todos los bienes que tiene, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo anda su relación con Dios? Porque en esa relación es donde usted realmente le conoce y usted no puede confiar en aquel que no conoce. Cuando usted conoce realmente a Dios, entenderá que Él no es un diosito. Porque ese es el tema cuando estamos pasando también por dificultades. Que Dios conoce usted. Porque es que muchas veces las oraciones pareciera que no fueran dirigidas al Dios poderoso, que en solo 6 días creó los cielos y la tierra, y que la sostiene. En la medida en que usted se relaciona más con Dios, en que usted lo conoce, ya no es un diosito, sino que Dios será para usted su roca. Y la roca es un símbolo ¿de qué? De firmeza, de poder. Para usted, Dios entonces será el Dios inamovible. Su fe será fuerte y fortalecida, aunque todo tambalee a su alrededor. Eso fue lo que vivió David. Y sabía que sus luchas no habían terminado. Porque hasta el último minuto de nuestra existencia siempre tendremos luchas con algo. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos tener claro. Siempre habrán problemas. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero pareciera que algunos les han vendido o han comprado una idea que venir a los pies de Cristo es un camino de rosas que todo terminó. No, sí es un camino de felicidad, de paz, de gozo en el Señor, pero no sin problemas. Y el tema es de la mano de quién vive usted sus problemas. Ahora, David expone aquí, lo primero que hace es alabanza al Padre, alabanza al Señor, confianza en el Señor, lo describe a Él y fuera de eso nos dice, y en Él siempre confiaré. Pero, ¿qué lo motivó a Él a hacer esta alabanza tan excelsa? ¿Cuál es la razón? Lo vamos a ver en los versículos que continúan. El motivo que tuvo de David para alabar al Señor fue que Dios lo rescató de su angustia. Lo vamos a ver. Y para eso primero miremos cuál fue la situación de angustia que vivió David. Lo vamos a ver del versículo 4 hasta el versículo 5. Empieza David allí a exponer lo que él vivió. Me rodearon ligaduras de muerte. Mire cómo arranca. Y no sé si usted se ha sentido así alguna vez, pero yo sí. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes, imagínese un río de perversidad, de gran maldad. Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, de la tumba. Me tendieron lazos de muerte. Usted por ahí ya se puede imaginar la situación que estaba viviendo. No la situación exacta, pero sí las emociones. Cuando usted y yo estemos estudiando los salmos, busque allí las emociones. Lo que el rey estaba viviendo era angustia. Angustia. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ligaduras, lazos de muerte. David vivió situaciones que le hicieron sentirse como una oveja atada delante de un león hambriento. David se vio totalmente imposibilitado de hacer algo ante las situaciones que vivió. El Salmo nos deja ver que el gran rey David, el gran guerrero, recuerden que David fue el que mató ¿a quién? A Goliat cuando era muy joven. Y este gran guerrero tuvo
miedo. Oiga, pero luego usted no es creyente. ¿Dónde está su fe? ¿No le han dicho alguna vez eso? En medio de situaciones difíciles. Queridos, la maldad contra David parecía como un río caudaloso, torrentes de maldad, dice él. Este rey fue un hombre de guerra. Él tuvo guerras con diferentes reyes y con uno de ellos, con Saúl. Con Saúl. Recuerde que cuando David va y mata a Goliat, se hace el hombre de confianza del rey Saúl. Y entonces él, como el jefe militar, empieza a combatir a los reyes enemigos de Saúl. Y en ese sentido fue ganando fama. Y la gente lo seguía más a él, lo vitoreaba más a él. Mientras Saúl mataba a 1000, David mataba a 10,000, decía. Y esto creó en Saúl, ¿qué? Celos. En varias ocasiones con la lanza intentó matarlo y no lo pudo hacer. Y entonces Saúl se convirtió en su archienemigo, después de que era su más cercano aliado. Esa es una de las tantas cosas que el rey David vivía y eso le hizo temer. Pero David confiaba ¿en quién? En Jehová. Y esta es una muestra. En el primer libro de Samuel, capítulo 23, vemos este episodio. Y dijo David, en una de esas persecuciones, en una de esas sin salidas, en una de esas encrucijadas donde no hay qué hacer, donde no sabe qué hacer. Escuchen la oración de David de confianza en Jehová en medio de las situaciones difíciles. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, una ciudad, a destruir la ciudad por causa mía. Y le hace esta pregunta a Jehová, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿Qué relación? ¿Son así nuestras oraciones? ¿O nuestras oraciones son a un Dios por allá lejano? Y escuchen cómo continúa el texto diciendo, y Jehová dijo, sí, descenderá. Saúl va a venir contra ti. Versículo 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió, os entregarán. Miren la relación del Señor y de David. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva, es decir, la noticia de que David se había escapado de Keila. ¿Y qué pasó? Desistió de seguirlo por ese momento. Miren aquí cosas interesantes. El temor de David porque estaba ya rodeado y ya venía Saúl. Pero la confianza de David en Jehová en medio del problema. La relación de David con el Señor, la intimidad. Y además de eso, la mano del Señor, porque entonces hizo devolver a Saúl. Miren la relación íntima de David con Dios. De David con Dios. Ahora, luego David, después de que muere Saúl, es llamado a ser el rey. ¿Y sus problemas terminaron? No, sus problemas seguían. Y uno de los problemas más grandes de tener guerra, David, fue que su propio hijo, Absalón, quiso quedarse con el reino. Se convirtió en su enemigo y lo persiguió para matarlo. Duele que lo traicione a uno alguien de afuera, pero debe ser como una puñalada en el corazón que su propio hijo, que alguien cercano le traicione. Los problemas de David. En 2 de Samuel vemos este episodio. Absalón lo persiguió para matarlo. Ahora, queridos, todos vivimos momentos en que parece como que estamos envueltos en un río tempestuoso de problemas.
A veces uno va bien, parece que va uno por la vida en una carretera amplia, sin dificultades, sin tráfico, y cuando menos acuerda usted, en una curva aparece un problema. Esa es la vida, eso es lo normal. Uno no lo quisiera, pero así es. Y de diferentes índoles vienen las situaciones. Muchas causadas por uno mismo, otras causadas por agentes externos, pero de una u otra manera sufrimos. Tenemos momentos donde nos sentimos como David, atados, imposibilitados para hacer algo. ¿Y esto qué nos trae a nosotros? Angustia, temor, incertidumbre, y hasta la fe tambalea. Algunos luchan con enfermedades. En este preciso momento en nuestra iglesia tenemos a una hermana en una situación muy complicada. Tenemos familia por aquí que está en situaciones complicadas. Tenemos aquí a un sobrino. Otros no luchan con la enfermedad, pero están luchando con su relación de pareja. Tambalea, aunque ambos sean creyentes. Otros luchan con su relación con hijos. Otros luchan por el tema financiero. No sé cuál sea su lucha, queridos, pero todas ellas nos dan miedo, incertidumbre, nos sentimos imposibilitados de salir adelante y hasta tambalea nuestra fe. Conclusión, el cristiano también sufre. Esta era la situación que nos deja ver. Ahora, por favor, antes del versículo 1, que hay algo que uno casi siempre pasa por encima, miren lo que hay antes del versículo 1. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Como él, nosotros vivimos problemas. Pero como él, el verdadero cristiano tiene a un Dios todopoderoso que lo puede sacar de él. Y lo vamos a ver. Aquí David nos dejó ver más o menos la angustia que él vivía. Y vimos dos ejemplos. La persecución de Saúl, la persecución de su propio hijo Absalón. Ahora, ¿cuál fue la actitud que David tomó en medio de estas circunstancias difíciles? Porque ahí es donde también se mide al creyente. En cómo maneja las situaciones difíciles. Ustedes observan que cuando construyen un puente, no lo ponen de una vez a funcionar. ¿Qué hacen? Lo prueban. ¿Y cómo lo prueban? Colocándole peso. Colocan muchos camiones cargados para ver porque se ve muy bonito el puente. Ahora vemos a creyentes muy bonitos, que levantan las manos en la iglesia, que alaban al Señor, que se conocen la Biblia de pasta a pasta, que asisten a todos los discipulados que se tengan, pero ahí no es probado el creyente. El probado creyente es cuando está en la prueba. ¿Cómo reacciona? Ahora veamos cómo reaccionó David, que es la idea que nosotros también aprendamos de él. La actitud de David frente a la adversidad. Versículo 6. Y en mi angustia me alejé de la iglesia. Y en mi angustia dejé de orar. Y en mi angustia me alejé de los hermanos. En mi angustia invoqué a Jehová. En angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Miren la actitud de David en medio de la angustia. No hizo lo del avestruz. David no solo tuvo miedo, como lo vimos en el versículo 4, sino que ahora nos deja ver que tuvo también ¿qué? Angustia. Y hermanos, hay que agradecerle a Dios que nos deja ver aquí a un rey angustiado y con miedo.
Porque donde Dios no nos deje ver en las Escrituras la debilidad de sus siervos, nosotros diríamos, oiga, nosotros no podemos llegar a esa estatura. Pero vemos la debilidad de los siervos de Dios aquí. Y ahí está David, todo un rey, todo un héroe de guerra, con miedo y angustiado. Con miedo y angustiado. Vemos la humanidad del siervo de Dios. La fragilidad de David nos enseña que seguimos siendo débiles. Que ser cristiano no significa ser el hombre de acero, insensible a lo que nos pasa. Es importante reconocer nuestra debilidad. Eso es importante, reconocer nuestra debilidad. Es importante también no aparentar. A veces nos puede ocurrir que como cristianos estamos viviendo problemas y entonces hay que aparentar porque si no van a decir que yo no tengo fe en el Señor. Y si además de eso su familiar o su amigo cercano le dice, ¿y usted no es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Débil y necesitado de un Dios todopoderoso. De un Dios todopoderoso. En mi angustia, dijo David, en mi angustia invoqué a Jehová. Recuerden que esto no fue escrito en español. Esto fue escrito en hebreo. Esa palabra invoqué es la idea de acosar a una persona que usted busca y por fin la encuentra. Esa es la imagen de invocar. De buscar a alguien y por fin lo encuentra, entonces usted lo acosa, no lo deja ir. Lo tiene ahí, cercado para que no se le vaya. Esa es la idea de David aquí. Invocó a Dios. Él lo tenía y no te dejo ir, Señor. Pero también dice el versículo que él clamó a Dios. Y esta palabra clamó es la idea de gritar. No fue una oración cualquiera, como las que a veces hacemos. En los quehaceres y en el corre-corre y hasta viendo la televisión, una oración corta y de 2 palabras. Esta no fue una oración y este es un modelo de oración, queridos. David no hizo una oración cualquiera a un Dios cualquiera. Él sabía que estaba delante de ¿quién? Del Dios verdadero. Él sabía que solamente este Dios verdadero era el que le podía sacar de ese hoyo profundo. Invoqué, lo acorralé, no te dejo ir, Señor, hasta que no me salves de esta situación. Ahora, la pregunta es: ¿de qué forma hace usted sus oraciones al Señor? ¿Cómo ora? Y no solamente me estoy refiriendo a la forma, me estoy refiriendo a que si usted ora con la conciencia de que está delante del Dios Todopoderoso. Es lo que nos muestra David. Es como nos muestra esta oración. David no hizo como muchos que ante las dificultades hay hermanos que dejan de orar. No tiene sentido. Ante las dificultades dejan de venir a la iglesia. No tiene sentido. Ante las dificultades dejan de estudiar la palabra. Eso no se entiende. Eso no se comprende. O la única forma de comprenderlo es que realmente no conocen a Dios. Porque si lo conocen a Dios, no te suelto, Señor, hasta que no. Yo sé que tú me puedes sacar de esta. Pero pareciera que las oraciones, las personas que aunque vienen a la iglesia y tienen problemas, al contrario, lo que hacen es alejarse. Dejan de orar, dejan de buscarle en su palabra, prefieren aislarse, dejan de venir a la iglesia, prefieren hundirse en sus penas. Recuerde algo, que usted como creyente hace parte de un cuerpo. Que aquí se le ama y hay hermanos dispuestos a orar, a interceder por sus dificultades. Recuerda que vimos que Dios dio dones a la iglesia, los regalos que Dios da a la iglesia. Queridos, muchas veces
No vemos la salida, pero Dios usa a un hermano para darnos un consejo sabio. No es alejarse. Yo no he visto, yo tengo un problemita, y ustedes lo saben, en un pie, y yo no he visto que mi pie se vaya de mi cuerpo, se aleje y se vaya. No. Es cuando más tenemos que estar pegados a Dios, es cuando más tenemos que estar pegados a su palabra, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que acudir a los hermanos, a un hermano maduro, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice el Señor. Las oraciones en momentos de angustia, la oración en momentos de angustia fue el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos dejó cuando estaba a punto de ser apresado para ir a la cruz en Getsemaní. Angustiado, y es un gran ejemplo. El mismo Señor Jesucristo nos deja ver que la angustia es algo normal en un ser humano y en sus hijos. Pero angustiado, ¿cuál fue la actitud de él? Orar. Pero recuerden que su oración incluyó dos frases: su deseo como persona y la voluntad de Dios. Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. No quiero ir a la cruz, pero no se haga como yo, sino tu voluntad. Eso tiene que ser incluido en nuestras oraciones, porque la voluntad de Dios es perfecta y su forma de solucionar nuestras situaciones posiblemente no sea la forma como nosotros esperamos, pero es perfecta. David oró. Esa fue la actitud que él tomó. No se alejó de Dios. No se enredó en otras cosas para ver si el problema iba pasando. No. Ahora veamos entonces la respuesta de Dios a la oración de David en medio de su angustia. Versículos 7 al 19. En el versículo 6, David clama al Señor, dice, y mi clamor llegó a los oídos de Dios. Y esto también es importante, Dios nos escucha. Dios nos escucha. Versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, la ira de Dios. Versículo 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Ahora, ¿esto sucedió tal como está acá? No. Es una forma de metáfora para David mostrarnos la actitud de Dios frente a la situación que él estaba viviendo por culpa de sus enemigos. Versículos 7 y 8 dice que la tierra se conmovió, tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, humo subió de su nariz. David, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que la ira de Dios se enciende cuando alguien hace mal a uno de sus hijos. Fue lo que él le clamó y era lo que él estaba viviendo, persecución. La ira de Dios se enciende cuando alguien maltrata a sus hijos. Escuchen lo que dice el libro de Zacarías 2:8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria fui enviado a buscar entre las naciones que los despojaron a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Usted es ese pueblo de Dios. Usted es la niña de sus ojos. La nación que toque a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. David nos muestra metafóricamente que la ira encendida de Dios es como un terremoto jamás vivido por la humanidad que es capaz de mover todos los cimientos de la tierra. Quien haga daño a uno de los hijos de Dios provoca la ira del poderoso y celoso Jehová. Tengamos cuidado, esposos.
porque nuestras esposas son hijas del rey. Tenemos un suegro que se llena y se enciende de ira cuando no somos los esposos que él espera. Pero igual ustedes. Si su esposo es un creyente, usted está casada con un hijo de Dios. Y si no es la esposa que Dios espera y maltrata, miren lo que ocurre. La ira de Dios, queridos hermanos. En la segunda de Samuel, en el capítulo 18, vemos que Absalón, miren la ira de Dios. Absalón, ¿recuerdan? El hijo de David que lo perseguía para quitarle el reino, y en una de estas batallas él sale en su caballo, el caballo corre, se va por un monte, hay una rama bajita y él queda colgado allí, y fuera de eso vienen los soldados de David sin que David lo supiera y lo rematan a espada. Quien se meta con mi pueblo toca la niña de mis ojos. Ahora, esto no es para desearle mal a aquel que le está haciendo mal a usted de pronto. Mía es la justicia, dice el Señor. Pero es para que sepa que usted está protegido, protegida por Dios. Del versículo 9 a 10 dice que Dios inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Inclinó los cielos, descendió, cabalgó y voló sobre un querubín. David aquí nos muestra que la rapidez con que Dios respondió a sus oraciones, el pronto socorro. Ahora, el pronto socorro de Dios llega en el momento justo, no en su momento y el mío que nosotros deseamos, en su momento justo, en su momento justo. Y la respuesta de Dios no llega sin antes cometer o que el Señor haga el propósito que tiene con nosotros en las pruebas. Romanos 8, 28 al 29 dice así el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, incluyendo ese problema que usted está viviendo, incluyendo esa incertidumbre que está teniendo, incluyendo todas las angustias que estemos viviendo, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Bueno, ¿y cuál es el bien que yo tengo en una prueba, Señor? Aquí viene la respuesta. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en las pruebas es llevarnos a la imagen de Cristo. De Cristo. Dice el Señor: sean como yo, que soy manso y humilde. Y usted no lo va a adquirir la humildad si usted no es humillado. En las pruebas es donde el Señor moldea nuestro carácter. Y su respuesta no va a llegar antes ni va a llegar después de cometer el propósito de, en medio de la prueba, pulir nuestro carácter. Yo creo que usted, en la medida en que ha pasado el tiempo, se ha dado cuenta que usted ya no reacciona en las dificultades igual que reaccionaba hace 2 meses, hace 1 año, hace 5 o hace 10. Si usted mira al pasado y lo hace como yo, se va a dar cuenta que mira hacia atrás y dice: wow, yo como vivía las dificultades, ahora las vive uno con más confianza en Dios, de una manera más sosegada, esperando en Él. La respuesta de Dios, y lo que David muestra aquí cuando dice que voló, es porque vio la respuesta del Señor inmediata, pero en su tiempo. Todas estas pruebas forman el carácter o forjaron el carácter de Dios en David. Cada prueba que vivimos los cristianos no es ignorada por Dios. Su respuesta llegará a su debido tiempo, sin antes ayudarnos a que esa prueba nos lleve a la madurez, a llevarnos a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordemos algo, hermanos. Porque uno quiere la respuesta ya. Pero recordemos que Dios no es limitado por el tiempo. Dios vive en la eternidad. La eternidad no tiene tiempo. Para Él 1 año son como 1000 días y 1000 días como 1 año. Pero lo que sí usted puede estar seguro es que llegará en el momento
correcto. Correcto. Versículo 11 y 12. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, Dios se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes. Lo que quiere decir aquí el apóstol, lo que quiere decir acá el rey David es que él apareció de la nada. No lo vio venir. La salvación de Jehová, el rescate a su problema, cuando menos acordó, apareció. Y dice la palabra, el 16 al 19, Nueva Traducción Viviente, que el Señor extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Esta es la imagen de alguien que se está ahogando en un río. No sé si le ha pasado, pero el quien se está ahogando en un río no encuentra piso, no encuentra pie, no encuentra una roca de donde agarrarse, una rama de donde. Por el contrario, nada y no va para ningún lado. Y llega a un punto que esta persona definitivamente no puede respirar más, se está soltando, se va a dejar morir, y en ese instante aparece la mano del Señor y le saca de aguas profundas de problema. ¿No le ha pasado? Mire hacia atrás, hermanos. Y recuerden aquella situación donde no había nada por hacer, donde no tenía salida, y de un momento a otro apareció la solución. Es la mano del Señor extendida. Es la mano de Dios sacándole de allí. Es lo que David nos quiere mostrar. Así lo vivió el rey David. Mire cómo el rey David nos muestra ahorita cómo de un momento a otro, cuando menos tenía la oportunidad, fue rescatado de su problema. En el primer libro de Samuel, capítulo 23, aparece este episodio. El ejército de Saúl lo persiguió a la ciudad de Zif, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David. Entonces David descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iban por el otro lado, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Pero Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. No había nada más que hacer. La muerte de David y sus hombres estaban encerrados. ¿Se ha sentido así alguna vez? Encerrado, acorralado. No tengo salida. No tengo salida de esta situación, esta enfermedad. Los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. No hay cómo salir de estas deudas. Mi matrimonio ya no sé cómo rescatarlo. Ya he hecho todo, ya no veo nada por hacer. Mi hijo. O este dolor que tengo en el pecho. No tengo cómo. Yo creo que todos hemos vivido momentos así, donde estamos acorralados. Pero miren, versículo 20. Y lo otro, y usted ora y no ve respuesta. Y usted ora y clama y no ve solución. No ve la mano de Dios para sacarle. Pero miren a David, versículo 27, está acorralado, ya no hay nada que hacer. Entonces, versículo 27, entonces vino un mensajero a Saúl, diciéndole, ven luego o ven pronto, porque los filisteos han hecho una irrupción, han atacado el país. Entonces volvió por tanto Saúl de perseguir a David, dejó de seguirlo y partió con los filisteos. Contra los filisteos. ¿Qué hizo? Se devolvió a defender su país. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Hamalekot, que significa roca de escape. Entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes. Cuando David no tenía escapatoria,
Cuando ya no había nada que hacer, por fin Saúl ya lo rodeó, no había salida, su ejército lo tenía acorralado. Cuando parece que todo llegaba a su fin, vino la respuesta de Dios a sus oraciones. En el momento menos indicado para él, pero en el momento justo y perfecto para Dios, hermanos. Los filisteos atacaron a Israel y entonces esto hizo que Saúl se volviera a defender el país y eso le permitió a David escapar. Pudo escapar de su enemigo. Y vuelvo y le pregunto, ¿ha hecho así Dios con usted en alguna ocasión? Estoy convencido que sí. En muchas. Que donde menos uno esperaba, apareció la solución. Apareció el consejo. Apareció el bálsamo para nuestro dolor. Cierro con esto, queridos. Ninguno de los problemas o situaciones difíciles que vivimos se compara con el mayor problema que toda la humanidad tuvo, nuestro pecado. Tiene nuestro pecado. La herencia de Adán por culpa de Satanás. Es el mayor problema. Porque, hermano, hoy salimos de este problema de salud y mañana podemos tener un problema financiero. Y salimos de ese y terminamos en otro. Pero el mayor problema de la humanidad, el que usted y yo tuvimos, o si usted no ha entregado su vida realmente al Señor, es su pecado, su deuda con Dios, la segura muerte eterna alejado de Dios. Y cuando menos usted lo pensó, Dios salió a su camino. Para que la obra de Cristo en la cruz le alcanzara a usted con su misericordia. Para que esa acta de decretos que tenía Satanás contra usted fuera anulada porque Cristo pagó. Cristo le compró y le liberó de las ataduras del pecado, de Satanás, de la muerte eterna. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos, refiriéndose a los hombres, son de carne y hueso, Él, refiriéndose a Jesús, también compartió esa naturaleza humana. Hebreos 2:14 al 15. Jesús compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Queridos, este Dios es su Padre, que conoce todas las dificultades que vivimos. Aprendimos en Efesios que Él le predestinó para ser su hija, su hijo, y no le va a dejar solo ni le deja solo en medio de las dificultades. No le dejó sola o solo en medio de la carrera fija al infierno. ¿Cómo le va a dejar solo en medio de la dificultad que tal vez esté viviendo, de la angustia? Queridos, Él ha escuchado sus oraciones y cuando menos lo espere llegará su pronto socorro, haciendo su voluntad perfecta en su vida. Que desde hoy su oración cambie, que desde hoy su actitud cambie frente a las dificultades y pueda decir como David ahí en el versículo 1 y 2, te amo, oh Jehová, te amo, Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y que se diga hacia el futuro, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Vamos a meditar mientras servimos la Santa Cena. No se desconcentre. ¿Qué le dijo el Señor hoy? Mediten las palabras. ¿Cuál ha sido su actitud frente a las situaciones difíciles de la vida?
Yo no sé si usted tiene o no una situación difícil. Si no la tiene, un día la va a tener. Y tal vez hoy Dios le está preparando para eso. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Qué va a hacer de hoy en adelante? ¿Qué va a hacer de hoy en adelante? ¿Va a ver su problema más grande que el Dios Todopoderoso? Cuando usted realmente conoce a Dios y tiene una verdadera relación con Él, todos los problemas pierden tamaño. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?